El sonido del metal frío cerrándose es inolvidable. Ese clic seco y pesado de las esposas de la policía, apretando las muñecas de mi propia hija. Estamos en la Terminal 5 del aeropuerto O'Hare. Las luces fluorescentes del techo iluminan su piel bronceada y su ropa de diseñador. A su lado, su amiga Bianca me grita en la cara, con los ojos desorbitados por el pánico. Me dice que estoy loco, que soy un monstruo, que cómo le puedo hacer esto a mi propia sangre. Lucía me mira con terror absoluto, rogándome con la mirada que haga lo que siempre he hecho. Me suplica en silencio que la salve, que pague el precio de sus errores, que me acueste en el piso para que ella pueda caminar sobre mi espalda. Pero esta vez, me quedo completamente quieto. No digo una sola palabra mientras los oficiales de civil la giran hacia las puertas de cristal. Dicen que no hay nada más peligroso en este mundo que la furia de un hombre paciente, pero se equivocan por completo. Lo más aterrador no es la furia, ni los gritos, ni los golpes en la mesa. Lo verdaderamente aterrador es el silencio. Es el momento exacto en que un hombre que ha absorbido veneno durante años decide que ya no va a tragar ni una sola gota más. Para entender cómo llegamos a esta terminal, a este arresto, a esta destrucción total de su vida perfecta, tenemos que retroceder 72 horas. Era jueves por la tarde, y el viento de Chicago cortaba la cara como si estuviera hecho de navajas de hielo. Yo venía manejando mi troca, una Chevy Silverado del 2009, por la carretera interestatal 55. El calentón del tablero apenas funcionaba, escupiendo un aire tibio que no servía para nada contra el frío de marzo. Tengo 52 años, y mis manos están cubiertas de cicatrices blancas por la lámina cortada y las quemaduras de soldadura. Tengo un pequeño negocio de reparación de aires acondicionados y calentones. Es un trabajo que te rompe las rodillas y te congela los pulmones, pero es un trabajo honesto. Ese día había trabajado 10 horas seguidas en un sótano inundado en el barrio de Cicero, cambiando tuberías de cobre congeladas. Llegué a mi casa en los suburbios de Berwyn, cuando el sol ya se había escondido. La casa estaba oscura, silenciosa y pesada. Es el mismo silencio que se instaló en estas paredes hace 4 años, cuando mi esposa Valeria perdió la batalla contra un cáncer de mama muy agresivo. Valeria era el alma de esta casa, la luz que mantenía todo unido. Cuando ella se fue, me dejó con un vacío en el pecho y con nuestra única hija, Lucía. Mi rutina al llegar del trabajo siempre era la misma. Me quitaba las botas llenas de lodo en la entrada, me lavaba la grasa de las manos con jabón industrial y subía a mi cuarto. Ahí, en el buró junto a mi cama, guardaba una pequeña caja de terciopelo azul. Adentro de esa caja estaba la única pieza de la verdadera alma de Valeria que quedaba en este mundo. Era un crucifijo de oro de 14 quilates, incrustado con diamantes pequeños pero puros. No era una joya comprada en un centro comercial, era una reliquia familiar, hecha a la medida por un orfebre en Zacatecas, México, hace más de 80 años. Había pasado de la abuela de Valeria a su madre y luego a ella. Valeria lo usó el día de nuestra boda y lo tuvo puesto en el hospital hasta que sus manos se quedaron frías. Ese crucifijo no era dinero para mí, era la historia de mi familia, era el sudor de mis suegros, era la fe de mi esposa. Esa noche de jueves, abrí el cajón del buró con mis manos cansadas. Saqué la caja de terciopelo azul, como lo hacía cada semana, solo para sentir que Valeria todavía estaba cerca. Pero cuando levanté la tapa, el corazón se me detuvo en seco. La caja estaba vacía. No había nada más que la marca hundida en la tela donde el oro solía descansar. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Empecé a buscar frenéticamente por los cajones, tirando calcetines, papeles viejos y fotografías al piso. Revisé debajo de la cama, en el closet, en el baño. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica, un descuido mío, una limpieza profunda que hubiera movido las cosas del lugar. Pero yo vivo solo. Lucía se había mudado a un departamento cerca de su universidad privada en la ciudad, un departamento que yo pagaba con mi sudor. Ella era la única otra persona que tenía llave de esta casa. Había venido el martes por la tarde, supuestamente para lavar su ropa porque no quería gastar monedas en la lavandería de su edificio. Me senté en la orilla de la cama, sintiendo un zumbido frío en los oídos. Saqué mi celular, con la pantalla estrellada en una esquina, y marqué el número de mi hija. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara. De fondo, escuché un ruido abrumador de voces, risas, maletas rodando y anuncios por altavoz. Estaba en el aeropuerto. Bueno, Dad, ¿qué pasó?, me dijo Lucía, con ese tono de fastidio que usaba cada vez que yo la llamaba.
Su voz sonaba mezclada con ese acento fresa que había adoptado desde que entró a la Universidad de DePaul. Lucía, le dije, con la voz temblando de una manera que me dio vergüenza. ¿Dónde está la cruz de tu madre? Hubo un silencio en la línea, pero no un silencio de sorpresa. Fue el silencio calculador de alguien que ha sido atrapado pero ya tiene una excusa preparada. Ay, Dad, por favor, no empieces con tus dramas ahorita, respondió ella, suspirando de manera exagerada. Estoy a punto de abordar mi vuelo a Cancún con las niñas. Le pregunté de nuevo, esta vez con la voz más ronca, más oscura. ¿Qué le hiciste a la cruz de tu madre, Lucía? Escuché a su amiga Bianca riéndose de algo en el fondo, ajena a la conversación. Dad, mamá ya no está, me dijo Lucía, usando ese tono condescendiente de terapeuta barata que tanto le gustaba usar conmigo. Tú estás obsesionado con el pasado. Y eso es súper tóxico para mi proceso de sanación. Necesitaba este viaje. Dad, mi terapeuta dice que tengo que conectar con mi niña interior y soltar las energías negativas de esa casa. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. ¿De dónde sacaste el dinero para ir a Cancún, Lucía? Tú no trabajas. Y yo te corté la tarjeta de crédito el mes pasado cuando reprobaste 3 clases. Ella soltó una risa seca, sin una sola gota de culpa. Esa cruz estaba ahí juntando polvo. Dad, yo la necesitaba para algo real. Para mi salud mental. Además, la mitad de esa cruz me correspondía por herencia. Es mi derecho. No te pongas intenso. Te hablo cuando llegue a la playa. Y colgó. El sonido de la línea muerta resonó en mi oído como un disparo en una habitación cerrada. Me quedé sentado en la oscuridad de mi cuarto, con el celular apretado en la mano hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No grité, no lloré, no rompí nada. En lugar de eso, una claridad absoluta y aterradora descendió sobre mí. Fue como si un velo grueso y sucio se hubiera caído de mis ojos después de 4 años de ceguera voluntaria. Durante 4 años, desde que Valeria murió, yo había dejado que Lucía me usara como su tapete personal. En el hospital, mientras Valeria daba sus últimos suspiros, me hizo prometerle que cuidaría a nuestra mija, que no la dejaría sola en este país, que le daría la educación que nosotros nunca pudimos tener. Yo tomé esa promesa y la convertí en una religión, pero el amor incondicional, cuando le quitas todos los límites, se convierte en un veneno que pudre a la persona que lo recibe. Yo no estaba amando a mi hija, yo estaba financiando a un monstruo. Recordé la noche del 2021, cuando Lucía estrelló el Honda Civic que le compré con mis ahorros. Llegó a la casa oliendo a alcohol barato y a perfume caro. El carro estaba destrozado del frente, abandonado en un parqueadero en la avenida Cicero. Cuando le reclamé, se tiró al piso a llorar, diciendo que tenía un ataque de pánico por el trauma de perder a su madre. Dijo que yo era un insensible, que no validaba sus emociones. Yo me tragué el coraje, pagué el deducible del seguro trabajando dobles turnos en pleno invierno, y le pedí perdón por haberle gritado. Recordé los correos electrónicos de la universidad, $45,000 al año en colegiatura, dinero que yo sacaba instalando ductos de ventilación en techos, hirviendo durante el verano. Y ella dejaba caer las clases a mitad del semestre porque el profesor era, según ella, una persona con energía negativa. Cada vez que yo intentaba poner una regla, ella usaba la muerte de Valeria como un cuchillo. Me decía que yo era controlador, que estaba proyectando mi dolor en ella, que necesitaba respetar sus límites. Usaba todas esas palabras bonitas que aprendió en internet para justificar que me estaba robando la vida. Pero esto era diferente. Esto no era un carro chocado, ni una clase reprobada, ni un berrinche de niña malcriada. Esto era el alma de Valeria. Esto era la historia de mi familia, vendida para pagar margaritas en una playa de México. Me levanté de la cama con una calma que nunca antes había sentido en mi vida. Agarré las llaves de la troca y salí a la noche helada de Chicago. Manejé por la avenida Ogden, cruzando los límites de Berwyn y entrando a las calles más duras de Cicero. Las luces de neón de las taquerías, las tiendas de llantas y las licorerías se reflejaban en el cofre de mi camioneta. No había música en el radio, solo el sonido del motor y el latido lento y pesado de mi propio corazón. Sabía exactamente a dónde ir. Lucía no era inteligente para estas cosas. No iba a ir al centro de Chicago a buscar un joyero especializado. Iba a ir al lugar más rápido y cercano que le diera dinero en efectivo sin hacer preguntas. Llegué a una casa de empeño que estaba a unas cuadras de la avenida Cermak. El lugar tenía rejas de hierro grueso en las ventanas y un letrero de luces rojas que parpadeaba intermitentemente. Me estacioné frente a la puerta,
Apagué el motor y me quedé mirando el volante por un segundo. Sabía que al cruzar esa puerta, la relación con mi hija iba a cambiar para siempre. Pero ya no me importaba. Empujé la puerta de cristal y la campanilla sonó, anunciando mi entrada. El lugar olía a polvo, a metal viejo y a desesperación. Detrás de un grueso cristal blindado estaba Héctor, el dueño del lugar. Héctor es un hombre de mi edad, con la cabeza rapada y tatuajes descoloridos en los brazos. Nos conocemos de vista desde hace años. Del barrio. De la iglesia a la que Valeria solía ir. ¿Qué onda, Mateo?, me dijo Héctor, levantando la vista de un reloj que estaba limpiando. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? Hace un frío del diablo allá afuera. Me acerqué al mostrador de cristal. Mis ojos escanearon las vitrinas iluminadas por luces fluorescentes baratas. Había consolas de videojuegos usadas, guitarras empeñadas por músicos fracasados, herramientas robadas de construcciones. Y ahí, en la esquina de la vitrina principal, descansando sobre un pedazo de plástico negro, estaba el crucifijo de Valeria. Los diamantes de Zacatecas brillaban bajo esa luz miserable, rodeados de cadenas de oro falso y anillos de graduación empeñados. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que pensé que iba a vomitar ahí mismo. Héctor notó hacia dónde estaba mirando. Su expresión cambió, se puso serio. Dejó el trapo en la mesa y se acercó al cristal. Esa cruz, le dije, señalando con un dedo tembloroso. ¿Quién te la trajo? Héctor suspiró, pasándose una mano por la cabeza calva. Mateo, tú sabes que no puedo dar información de mis clientes. Es política del negocio y es la ley. Golpeé o cristal blindado con el puño cerrado. El sonido resonó en toda la tienda vacía. Esa cruz era de mi esposa, Héctor. Es la cruz de Valeria. Dime quién te la trajo. Héctor me miró a los ojos durante un largo momento. Vio la oscuridad que yo traía por dentro. Vio que yo no era el mismo hombre callado que se sentaba en la última banca de la iglesia. Fue tu hija, Mateo, dijo Héctor en voz baja. Lucía vino el martes por la mañana. Me dijo que tú se la habías regalado, que necesitabas dinero para pagar unos biles médicos y que te daba vergüenza venir tú mismo. Cerré los ojos. La mentira era tan natural en ella, tan fácil. ¿Cuánto le diste?, pregunté, con la voz rasposa. Héctor tragó saliva. $800. $800. El avalúo que hicimos hace 20 años decía que la pieza valía más de $12,000. Solo por el peso del oro y la pureza de los diamantes. Pero el valor real, el valor de la sangre y la memoria, era incalculable. Y mi hija lo había rematado por $800 para irse a tomar cocos en la playa con sus amigas ricas. Te doy $1,000 ahorita mismo, le dije, sacando mi cartera vieja de cuero. Dámela, Héctor. Héctor negó con la cabeza, luciendo genuinamente apenado. No puedo, Mateo. La ley de empeños en Illinois es estricta. Ella firmó un contrato. La pieza tiene que estar en retención por 30 días antes de que yo pueda venderla. Si te la vendo ahorita, y hay una auditoría, pierdo mi licencia y me cierran el negocio. Lo siento mucho, hermano. Me quedé mirando la cruz a través del cristal. Estaba tan cerca, pero legalmente estaba fuera de mi alcance. ¿Qué necesito hacer para recuperarla hoy?, le pregunté, sin apartar la vista de los diamantes. Héctor se acercó más al micrófono del cristal. La única forma de que yo pueda liberar esa pieza antes de los 30 días es si la policía me trae una orden de confiscación por propiedad robada. Pero Mateo, escúchame bien, si tú vas a la policía y reportas esto como un robo, el nombre de tu hija está en el contrato de empeño. Ella dejó su huella digital y una copia de su licencia de conducir. Si haces ese reporte, la van a arrestar. La miré a los ojos. Lo sé, le respondí. Salí de la casa de empeño y el viento helado me golpeó la cara de nuevo. Pero esta vez no sentí frío. Sentí una claridad ardiente, una misión. Manejé de regreso a mi casa en Berwyn. Fui directamente al archivero de metal que tengo en el sótano, donde guardo los papeles de los impuestos y las facturas de los aires acondicionados. Busqué en la carpeta de documentos importantes hasta que encontré lo que necesitaba: el certificado de avalúo del año 2003, firmado por un joyero certificado en el centro de Chicago. Valor estimado: $12,500. Tomé el papel, subí a la cocina y llamé a la estación de policía de mi distrito. Les dije que quería reportar un robo en mi domicilio. Les dije que sabía exactamente quién lo había hecho y dónde estaba la propiedad. 2 horas después, un carro sin marcas de la policía de Chicago se estacionó frente a mi casa.
Un hombre bajó del carro y caminó hacia mi puerta. Era el detective Rafael, un hombre de unos 40 y tantos años, de ascendencia puertorriqueña, con ojeras profundas y una placa colgando del cinturón. Lo hice pasar y nos sentamos en la mesa de la cocina. Le ofrecí una taza de café negro. Él aceptó, frotándose las manos para quitarse el frío. Le mostré el certificado Javalu. Le di la dirección exacta de la casa de empeño de Héctor y le di el nombre completo de mi hija, Lucía, junto con su fecha de nacimiento y su número de seguro social. El detective Rafael tomó notas en una libreta pequeña. Tomó un sorbo de café y me miró con esos ojos cansados de alguien que ha visto a demasiadas familias destruirse por el dinero y las drogas. Señor Mateo, me dijo Rafael, con una voz grave y pausada, quiero estar completamente seguro de que usted entiende lo que estamos haciendo aquí esta noche. Asentí con la cabeza, manteniendo mis manos quietas sobre la mesa. El valor de este artículo supera los $10,000. Continuó el detective. En el estado de Illinois, eso no es un delito menor. Esto no es un simple robo que se arregla con una multa y servicio comunitario. Esto es un delito grave, un felony de clase 2. Si yo proceso este reporte y confirmo con la casa de empeño que su hija vendió la pieza, voy a solicitar una orden de arresto. Y una vez que un juez firme esa orden, el Estado toma el control. Usted ya no podrá retirar los cargos. Usted no podrá decir que fue un malentendido familiar. Su hija será procesada, fichada, y enfrentará tiempo en una prisión estatal. Se acabó su vida como la conoce. El silencio en la cocina era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador viejo en la esquina. Rafael me estaba dando una salida. Me estaba dando la oportunidad de ser el padre sumiso que siempre había sido. Me estaba dando la oportunidad de tragarme el veneno una vez más, de llorar en silencio y dejar que Lucía siguiera pisoteando la memoria de su madre. Pensé en Valeria, pensé en sus manos frías en el hospital, pensé en la sonrisa burlona de Lucía en el aeropuerto, diciéndome que yo era tóxico por querer proteger lo único sagrado que nos quedaba. Detective, le dije, mirándolo directamente a los ojos, mi hija me robó. Vendió el alma de su madre por $800. Proceda con los cargos. Rafael asintió lentamente. Sacó un formulario oficial de su carpeta y lo puso sobre la mesa, junto con una pluma de tinta negra. Firme aquí, en la línea de abajo, me indicó. Tomé la pluma. El plástico se sentía frío contra mis dedos, llenos de cicatrices. No me tembló la mano. No dudé ni un solo segundo. Firmé mi nombre con letras grandes y claras. Rafael tomó el papel. Lo guardó en su carpeta y se levantó de la silla. Me dijo que ella estaba en un vuelo hacia México. Le comenté. Rafael se detuvo en la puerta. Si salió del país, la orden de arresto se activará en el sistema de aduanas. Cuando intente regresar y pase por migración en el aeropuerto O'Hare, las alertas van a saltar. La van a detener ahí mismo, en la terminal. Gracias, detective, le dije. Rafael salió de mi casa y cerró la puerta. Me quedé solo en la cocina. Saqué mi celular del bolsillo. Abrí la aplicación de Instagram. Yo había creado una cuenta falsa hace un año, sin foto de perfil, solo para poder ver lo que Lucía publicaba, porque ella me había bloqueado de su cuenta principal diciendo que mi energía le daba ansiedad. Ahí estaba, una historia nueva, subida hace apenas una hora. Lucía estaba sentada en una silla de playa en Cancún. Llevaba unos lentes de sol de diseñador y sostenía un coco con un popote de colores. El mar turquesa brillaba a sus espaldas. El texto sobre la foto decía: sanando a mi niña interior, alejándome de la toxicidad y abrazando mi verdadera paz. Miré la foto durante un largo rato. Esperé sentir dolor. Esperé sentir esa culpa aplastante que siempre me invadía cuando ella me acusaba de ser un mal padre. Pero no sentí nada de eso. Lo que sentí fue un alivio inmenso. Fue como si hubiera estado cargando un carbón al rojo vivo en mis manos durante 4 años, pensando que era mi deber soportar el dolor. Y finalmente, simplemente, abrí las manos y lo dejé caer al piso. Apagué la pantalla del celular. Subí las escaleras hacia mi cuarto. Tomé la caja de terciopelo azul vacía y la coloqué con cuidado en el centro del buró, exactamente donde siempre había estado. Bajé a la cocina. Saqué un paquete de salchichas del refrigerador y me preparé la cena. Comí en silencio, escuchando el viento golpear contra las ventanas. Dormí esa noche mejor de lo que había dormido en años. El viernes pasó con la lentitud de una tormenta de nieve. Fui a trabajar. Reparé 2 unidades de calefacción en el lado sur de Chicago. Cobré en efectivo. Guardé los billetes en mi cartera y manejé de regreso a casa. El sábado limpié la casa, barrí los pisos,
lavé mi ropa de trabajo, corté el pasto seco del jardín trasero. La paz en mi mente era absoluta. No había ansiedad. No había miedo. Solo la certeza fría y matemática de que las acciones tienen consecuencias. Lucía había vivido toda su vida bajo un paraguas que yo sostenía, protegiéndola de la lluvia de la realidad. Ella pensaba que el cielo siempre estaba despejado. No sabía que yo estaba recibiendo todos los relámpagos por ella, pero el domingo llegó, el día de su vuelo de regreso. Revisé el itinerario que ella misma me había mandado por correo semanas antes, cuando todavía esperaba que yo le pagara el transporte del aeropuerto a su departamento. El vuelo llegaba a la Terminal 5 a las 4 de la tarde. Me puse una chamarra limpia, me subí a la troca y manejé hacia el aeropuerto O'Hare. No fui para salvarla, no fui para pagar un abogado, fui porque necesitaba ser testigo. Necesitaba ver con mis propios ojos el momento exacto en que el mundo real chocara contra su burbuja de privilegios y mentiras. Me estacioné en el área de llegadas internacionales. Caminé por los pasillos largos y brillantes de la Terminal 5. Me paré cerca de las puertas de cristal esmerilado por donde salen los pasajeros después de pasar por aduanas. Había familias esperando con globos, choferes con letreros, personas abrazándose. Yo solo me quedé ahí, de pie, con las manos en los bolsillos de mi chamarra, esperando. A las 4:30, las puertas se abrieron. Vi salir a Bianca primero, arrastrando una maleta rosa brillante, riéndose y mirando su celular. Detrás de ella venían otras dos amigas, bronceadas y quejándose del frío de Chicago. Y entonces, las puertas se abrieron de nuevo, pero no era Lucía caminando libremente. Eran dos oficiales de aduanas y protección fronteriza, vestidos de civil, flanqueando a mi hija. Lucía no estaba riendo, su cara estaba pálida, del color de la ceniza. Sus ojos estaban muy abiertos, moviéndose de un lado a otro como un animal atrapado en una trampa. Llevaba las manos en la espalda, y entonces escuché ese sonido, el sonido del metal frío cerrándose. A las 4:30, las puertas se abrieron. Vi salir a Bianca primero, arrastrando una maleta rosa brillante, riéndose y mirando su celular. Detrás de ella venían otras dos amigas, bronceadas y quejándose del frío de Chicago. Y entonces, las puertas se abrieron de nuevo, pero no era Lucía caminando libremente. Eran dos oficiales de aduanas y protección fronteriza, vestidos de civil, flanqueando a mi hija. Lucía no estaba riendo. Su cara estaba pálida, del color de la ceniza. Sus ojos estaban muy abiertos, moviéndose de un lado a otro como un animal atrapado en una trampa. Llevaba las manos en la espalda, y entonces escuché ese sonido. El sonido del metal frío cerrándose. Ese clic metálico resonó por encima de todo el ruido de la Terminal 5. Fue un sonido seco, pesado, definitivo. Uno de los oficiales, un hombre alto con una placa colgando del cuello, sostenía a Lucía por el brazo derecho. El otro oficial caminaba un paso atrás, vigilando el perímetro con una mirada dura y profesional. Lucía llevaba unos pantalones de lino blanco y unas sandalias de diseñador que costaban más de lo que yo ganaba en una semana de trabajo. Su piel tenía ese tono dorado perfecto que solo se consigue en las playas de Cancún, pagado con el oro de su madre. Pero en ese momento, todo ese lujo se veía ridículo, patético, completamente inútil contra la fuerza de la ley. Bianca se detuvo en seco cuando escuchó el ruido de las esposas. Soltó su maleta rosa, y el plástico duro golpeó el piso de linóleo con un golpe sordo. Se dio la vuelta, y su boca se abrió en una expresión de horror absoluto. Las otras dos amigas chocaron contra ella, confundidas, hasta que vieron a los oficiales. «¿Qué está pasando?», gritó Bianca, con esa voz aguda y exigente de alguien que nunca ha escuchado un no por respuesta. «Suelten a mi amiga. Ustedes no saben quién es ella». El oficial más alto ni siquiera la miró. «Señorita, hágase a un lado», dijo con una voz que no dejaba espacio para discusiones. «Estamos ejecutando una orden de arresto por un delito grave de clase 2. Interferir con un arresto federal en un aeropuerto es un delito. Le sugiero que recoja su maleta y siga caminando». Bianca retrocedió, tropezando con sus propios pies. Y entonces, los ojos de Lucía me encontraron en la multitud. Yo estaba de pie a unos 10 metros de distancia, junto a una columna de concreto, con las manos metidas en los bolsillos de mi chamarra de trabajo. No me moví, no cambié mi expresión. La mirada de mi hija pasó de la confusión al terror, y luego a una súplica desesperada. «Dad», gritó Lucía, con la voz quebrada. «Dad, diles que es un error. Diles que tú me diste permiso. Por favor, Dad, haz algo». Bianca siguió la mirada de Lucía y me vio. Su cara se transformó en una máscara de indignación y furia. Se acercó a mí a zancadas,
apuntándome con un dedo adornado con uñas acrílicas perfectas. «Estás loco», me gritó Bianca, sin importarle que decenas de personas nos estuvieran mirando. «Eres un monstruo. ¿Cómo le puedes hacer esto a tu propia sangre? Ella es tu hija. La estás arruinando por una estúpida joya vieja». La miré a los ojos. No sentí coraje hacia ella. Solo sentí una profunda y pesada lástima. Bianca era otra niña jugando a ser adulta, viviendo en una burbuja financiada por el sudor de otras personas. No tenía idea de lo que significaba el sacrificio, el respeto o el peso de la historia de una familia. No lo contesté. No tenía por qué darle explicaciones a una extraña que no sabía nada de mi vida. Volví mi mirada hacia Lucía. Los oficiales la estaban empujando suavemente hacia las puertas de salida, rumbo a los vehículos oficiales que esperaban afuera. Lucía forcejeó un poco, girando el cuello para seguir mirándome. «Dad, no me dejes», lloró. Y esta vez las lágrimas eran reales. Eran lágrimas de miedo puro, no las lágrimas de manipulación a las que me tenía acostumbrado. «Me van a llevar a la cárcel». «Dad, paga lo que tengas que pagar. Diles que fue un malentendido». Me quedé completamente quieto. Dejé que mis ojos le transmitieran el mensaje que mis labios no necesitaban pronunciar. El cajero automático se había cerrado. El escudo protector se había desintegrado. Por primera vez en sus 21 años de vida, estaba completamente sola frente a las consecuencias de sus propios actos. Los oficiales la sacaron por las puertas automáticas. El viento helado de Chicago entró de golpe en la terminal, revolviendo el cabello perfecto de Lucía, antes de que la metieran en la parte trasera de un carro sin marcas. Las puertas del vehículo se cerraron, y así de simple, se la llevaron. Bianca seguía parada cerca de mí, temblando de rabia o de frío, no lo sé. Me di la vuelta, le di la espalda y caminé hacia el estacionamiento. Pagué el boleto de salida en la máquina automática. Me subí a mi Chevy Silverado, encendí el motor y dejé que el calentón empezara a soplar aire tibio. Manejé por la carretera interestatal Kennedy de regreso a los suburbios. El tráfico era pesado. Como siempre los domingos por la tarde, las luces rojas de los frenos se extendían por millas frente a mí. Mientras manejaba, recordé la primera vez que traje a Lucía de este mismo aeropuerto, cuando era apenas una niña y habíamos ido a visitar a la familia de Valeria en Zacatecas. Recordé cómo se quedó dormida en el asiento trasero, abrazada a un muñeco de peluche, confiando ciegamente en que su padre la llevaría a casa a salvo. Ese recuerdo me dolió, pero era un dolor limpio. Era el dolor de aceptar que esa niña ya no existía. Había sido reemplazada por una extraña que me veía como un simple proveedor de fondos, un obstáculo para su estilo de vida, un hombre viejo y tóxico que no entendía el mundo moderno. Llegué a mi casa en Berwyn cuando ya había oscurecido. La casa estaba en silencio. Me quité las botas, me preparé un café negro y me senté en el sillón de la sala. No encendí la televisión, no puse música, solo me quedé mirando la pared, escuchando el tic-tac del reloj de la cocina, esperando. Sabía que la llamada iba a llegar. El proceso de ingreso en la cárcel del condado de Cook es lento y brutal. Te quitan la ropa, te revisan, te toman las huellas dactilares, te toman la fotografía de fichaje y te meten en una celda de retención con docenas de otras personas. Tardan horas en dejarte hacer una llamada telefónica. A las 11:15 de la noche, el teléfono celular vibró sobre la mesa de centro. La pantalla mostraba un número desconocido con el código de área 312. Levanté el teléfono y presioné el botón verde. Una voz automatizada y metálica habló primero. «Esta es una llamada por cobrar de un recluso en el centro penitenciario del condado de Cook. Para aceptar los cargos, presione 1. Presioné el número 1. Hubo un clic, y luego escuché el ruido de fondo. Era un eco hueco, lleno de voces gritando, puertas de metal cerrándose y el zumbido constante de las luces fluorescentes. «Dad», dijo la voz de Lucía. Sonaba pequeña, frágil, completamente rota. «Sí», respondí, con un tono de voz neutral, sin ninguna emoción. «Dad, sácame de aquí», empezó a sollozar. «Esto es un infierno. Huele a orines y a cloro. Hay mujeres aquí que me están mirando feo. Me quitaron mi ropa. Me dieron un uniforme que pica. Tienes que venir a pagar la fianza. El juez dijo que son $10,000, pero solo tienes que pagar el 10%. Solo son $1,000. Dad, tráelos ahorita, por favor». Escuché su respiración agitada a través de la línea. Estaba esperando que yo dijera que sí. Estaba esperando que yo me pusiera las botas, manejara hasta la ciudad en medio de la noche, entregara el dinero que gané rompiéndome la espalda y la llevara de regreso a su departamento para que pudiera dormir en su cama de sábanas caras. «No voy a ir»,
Lucía, le dije. El silencio en la línea fue tan profundo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Qué?, dijo ella, y su voz cambió. El miedo desapareció por un segundo, reemplazado por esa indignación arrogante que conocía tan bien. ¿Qué quieres decir con que no vas a ir? Soy tu hija. Me van a matar aquí adentro. No te van a matar, le respondí con calma. Estás en una celda de retención. Estás segura, pero vas a pasar la noche ahí. Y mañana, y pasado mañana, hasta que el juez decida qué hacer contigo. La respiración de Lucía se volvió errática. El pánico volvió a apoderarse de ella. Pero esta vez venía acompañado de veneno. Eres un maldito enfermo, me gritó a través del teléfono. Estás haciendo esto para castigarme porque no soy la hija perfecta que tú y mamá querían. Mamá te odiaría por esto. Ella se avergonzaría de ti. Me estás torturando por una estúpida cruz que ni siquiera usabas. Cerré los ojos. Ahí estaba, el golpe bajo, el uso de la memoria de Valeria como un cuchillo para abrirme las entrañas. Durante 4 años, ese truco había funcionado a la perfección. Cada vez que mencionaba a su madre, yo me doblaba, me disculpaba y abría la cartera. Pero esta noche, el cuchillo chocó contra un muro de acero. Tu madre está muerta, Lucía, le dije, y mi voz sonó tan fría que apenas la reconocí como mía. Y la cruz que vendiste para irte a tomar alcohol a la playa, era lo último que quedaba de ella en esta casa. Tú tomaste tu decisión. Tú firmaste ese contrato en la casa de empeño. Tú creíste que eras más inteligente que yo, que podías pisotearme toda la vida sin que hubiera consecuencias. Dad, por favor, empezó a llorar de nuevo, dándose cuenta de que el veneno no había funcionado. Perdóname, te lo juro que te pago el dinero, consigo un trabajo, dejo la escuela si quieres, pero sácame de aquí, tengo mucho miedo, no puedo respirar bien, creo que me está dando un ataque de pánico. No es un ataque de pánico, le aclaré, se llama realidad, y por primera vez en tu vida, la estás sintiendo de frente. Dad, no me hagas esto, suplicó. Y su voz se rompió en un gemido agudo. Si no me sacas, me van a dejar aquí todo el fin de semana largo. No puedo sobrevivir aquí. Te amo, Dad. Eres lo único que tengo. Esa fue la mentira más grande de todas. Ella no me amaba. Amaba lo que yo podía proveer. Amaba la comodidad de mi sacrificio. Soy un padre que por fin te ama lo suficiente como para dejarte fracasar, le dije. Buenas noches, Lucía. No, Dad, espera, no cuelgues. No, alejé el teléfono de mi oreja y presioné el botón rojo. La pantalla se volvió negra. Puse el celular sobre la mesa de centro. Me quedé sentado en la oscuridad durante unos minutos, escuchando los latidos de mi propio corazón. Esperé sentir remordimiento, esperé que la culpa me devorara por dentro, imaginando a mi hija temblando en una celda de concreto. Pero no sentí nada de eso. Me levanté, apagué la luz de la cocina, subí las escaleras y me metí en la cama. Dormí profundamente. Dormí 8 horas seguidas, sin dar vueltas, sin pesadillas, sin despertar sudando. Fue el primer descanso verdadero que tuve desde el día del funeral de Valeria. Los siguientes 3 días fueron una clase magistral sobre cómo se derrumba un castillo de naipes. Lucía pasó 72 horas en la cárcel del condado. El sistema judicial es lento, y al ser un delito grave, no la dejaron salir bajo palabra. Tuvo que esperar a que se le asignara un defensor público, porque yo me negué a pagar los $5,000 de anticipo que cobraba un abogado penalista privado. Durante esos 3 días, el mundo que ella había construido con tanto cuidado en sus redes sociales se desintegró por completo. El lunes por la mañana, la noticia de su arresto ya había circulado. Las alertas de antecedentes penales son públicas en el condado de Cook. La Universidad de DePaul, donde ella estudiaba relaciones públicas, tiene una cláusula de ética muy estricta para sus estudiantes. El martes, recibí una copia de un correo electrónico del decano de estudiantes. La admisión de Lucía había sido suspendida indefinidamente, pendiente de la resolución de sus cargos por delito grave. Ese mismo martes por la tarde, sonó mi teléfono. Era la gerente de la boutique de ropa de diseñador en la calle Oak, donde Lucía trabajaba medio tiempo para pagarse sus lujos adicionales. Me llamaron porque yo seguía siendo su contacto de emergencia. La gerente, con una voz muy profesional y fría, me informó que Lucía estaba despedida. La política de la empresa prohibía tener empleados con cargos activos por robo, especialmente en una tienda donde manejaban mercancía de miles de dólares. Pero la verdadera destrucción no fue académica ni laboral, fue social. Lucía había construido su identidad alrededor de su grupo de amigas.
Eran muchachas que medían el valor de una persona por la marca de su bolsa y los lugares donde pasaban el fin de semana. Cuando el arresto se hizo público, huyeron como ratas de un barco que se hunde. Bianca fue la primera en distanciarse. Cambió sus perfiles a privados y borró todas las fotos del viaje a Cancún donde aparecía Lucía. Camila, la amiga callada que siempre seguía a las demás, simplemente la bloqueó de todas partes. Daniela, la que siempre hablaba de salud mental y energías positivas, publicó un video hablando de cómo había tenido que cortar lazos con una persona tóxica que traía energía criminal a su círculo de paz. Y luego estaba Javier, el novio de Lucía, un muchacho de familia rica que estudiaba finanzas y manejaba un BMW que su padre le compró. Javier no contestó ni una sola de las llamadas que Lucía le hizo desde la cárcel. El miércoles por la tarde, cuando el defensor público finalmente logró que el juez le redujera la fianza y la dejara salir bajo su propia responsabilidad, Lucía salió a la calle con la ropa que llevaba el día del arresto. No había nadie esperándola. No estaba su novio, no estaban sus amigas, y por supuesto, no estaba yo. Tuvo que caminar hasta una estación de tren y rogarle a un extraño que le prestara $3 para comprar un boleto de la línea azul. Durante las siguientes 3 semanas, me dediqué a limpiar mi vida con la misma precisión con la que limpio los ductos de ventilación en mi trabajo. Fui al banco el jueves por la mañana. Me senté con un ejecutivo de cuenta y cancelé las 2 tarjetas de crédito que estaban a mi nombre, pero que Lucía usaba. Pagué los saldos pendientes con mis ahorros. Corté los plásticos con unas tijeras frente al escritorio del banco y cerré esa llave para siempre. Luego, manejé hasta el lado norte de la ciudad, al edificio de departamentos donde ella vivía. Me reuní con el administrador del edificio. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, porque Lucía no tenía historial crediticio para rentar un lugar de $2,500 al mes. Pagué la penalización de 2 meses de renta por romper el contrato anticipadamente. Me costó $5,000 en efectivo. Fue un golpe duro a mis ahorros, pero lo vi como el precio de mi libertad. El administrador me dio las llaves y subí al departamento. El lugar olía a perfume caro, a velas aromáticas y a comida echada a perder en el refrigerador. Había ropa tirada por todas partes, zapatos de marca amontonados en las esquinas, y cajas de envíos en línea sin abrir. Llevé 3 cajas grandes de cartón y una maleta negra. No empaqué sus decoraciones, ni sus muebles, ni sus cosas inútiles. Empaqué su ropa básica, sus documentos, sus zapatos más prácticos y sus artículos de higiene. Dejé todo lo demás para que el equipo de limpieza del edificio lo tirara a la basura. Metí la maleta y las cajas en la caja de mi troca. Manejé de regreso a Berwyn. Esa misma tarde, fui a la ferretería local y compré 2 cerraduras de seguridad nuevas, de latón macizo. Quité las cerraduras viejas de la puerta principal y de la puerta trasera de mi casa, y las reemplacé. El sonido de los tornillos entrando en la madera fue como música para mis oídos. Era el sonido de una frontera cerrándose. Era el sonido de un límite que nunca más iba a ser cruzado. 3 semanas después del arresto, llegó el momento final. Era un sábado por la tarde. El clima en Chicago había empezado a cambiar. El hielo se estaba derritiendo y el sol brillaba con un poco más de fuerza. Yo estaba en el patio trasero, preparando el asador de carbón para cocinar unas salchichas. Escuché el sonido de un carro deteniéndose frente a la casa. Caminé por el pasillo lateral y me asomé hacia la calle. Era un carro de aplicación. La puerta trasera se abrió y Lucía bajó. No se parecía en nada a la muchacha que había visto en el aeropuerto. Llevaba unos pantalones deportivos grises, tenis sucios y una sudadera holgada con la capucha puesta sobre la cabeza. Su cabello estaba recogido en un chongo desordenado. No traía maquillaje. Se veía cansada, derrotada y más vieja de lo que realmente era. El carro se fue, dejándola sola en la banqueta. Caminó hacia la puerta principal de la casa. Sacó su llave del bolsillo y la metió en la cerradura. Intentó girarla. La llave no se movió. La sacó, la miró confundida y la volvió a meter, empujando con fuerza. El metal crujió, pero la puerta no cedió. Empezó a golpear la puerta con la palma de la mano. «Dad», gritó desde el porche. «Dad, abre la puerta. Sé que estás ahí. Vi tu troca estacionada». Salí de las sombras del pasillo lateral y caminé hacia el frente de la casa. Subí los 3 escalones del porche de madera. Lucía se dio la vuelta al escuchar mis pasos. Me miró con una mezcla de alivio y resentimiento. «¿Por qué cambiaste la chapa?», me reclamó, cruzándose de brazos. «Traté de ir a mi departamento ayer y el guardia de seguridad me dijo que rompiste el contrato y me sacaste».
He estado durmiendo en un motel asqueroso en la avenida Lincoln, porque ninguna de mis amigas me contesta los mensajes. Mis tarjetas no pasan, no tengo dinero para comer. ¿Qué se supone que haga, Dad? Me quedé parado frente a ella, manteniendo una distancia de 2 metros. Fui al pasillo lateral, donde había dejado su maleta negra, y la arrastré hasta el porche. La dejé junto a sus pies. Aquí está tu ropa, le dije, con voz calmada. Tus documentos están en el bolsillo delantero. Lucía miró la maleta, y luego me miró a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no me conmovieron en lo absoluto. ¿Me vas a dejar en la calle?, preguntó, con la voz temblando. Soy tu hija, no puedes hacerme esto. Tengo un cargo por un delito grave. Tengo que ir a la corte la próxima semana. El abogado de oficio dice que si no tengo un domicilio fijo, el juez me puede revocar la libertad condicional y mandarme de regreso a la cárcel. Necesito quedarme aquí, Dad. Necesito mi cuarto. Negué con la cabeza, lentamente. Esta ya no es tu casa, Lucía. Perdiste el derecho a cruzar esa puerta el día que decidiste que el oro de tu madre valía menos que un fin de semana en la playa. Ella apretó los puños. La desesperación se convirtió en rabia. Volvió a usar sus viejas armas, las palabras de terapia que usaba para manipular la realidad. Estás proyectando tu trauma en mí, me gritó, dando un paso hacia adelante. Estás siendo abusivo. Me estás castigando porque no sabes cómo procesar tu propio duelo. Eres un hombre tóxico, controlador, y me estás arruinando la vida solo para sentir que tienes poder sobre algo. La dejé hablar. Dejé que escupiera todo su veneno, todas sus excusas, todas sus justificaciones baratas. Cuando terminó de gritar, se quedó sin aliento, esperando mi reacción, esperando que yo me defendiera, que discutiera con ella, que entrara en su juego. Pero yo ya no jugaba. No, Lucía, le respondí, con una voz tan baja y firme que la obligó a guardar silencio. No estoy proyectando nada, no estoy siendo tóxico, simplemente dejé de ser tu víctima. La miré de arriba a abajo, viendo a la mujer en la que se había convertido. Tú siempre hablabas de sanar, le dije. Siempre hablabas de alejarte de las energías negativas, de encontrar tu paz, de ser libre. Bueno, felicidades. Ahora eres completamente libre. Libre de mi dinero, libre de mi techo, libre de mis reglas. Cambiaste el alma de tu madre por un bronceado. Espero que haya valido la pena. Lucía abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Las excusas no funcionaban. El llanto no funcionaba. La manipulación había chocado contra un muro de concreto armado. Me di la vuelta. Caminé hacia la puerta principal. Saqué mi llave nueva del bolsillo. La metí en la cerradura de latón y abrí la puerta. «Dad», susurró a mis espaldas. Era un sonido patético. El sonido de un parásito que se da cuenta de que el huésped ha muerto. Entré a la casa. No miré hacia atrás. Cerré la puerta de madera pesada. Giré el seguro de la cerradura. El clic metálico resonó en el pasillo vacío. Me quedé parado en la entrada durante un minuto, escuchando. Escuché el sonido de las ruedas de la maleta rodando por la madera del porche. Escuché sus pasos bajando los escalones. Escuché cómo se alejaba por la banqueta, arrastrando el peso de sus propias decisiones. Caminé por el pasillo hacia la cocina, abrí la puerta trasera y salí al patio. El carbón en el asador ya estaba blanco y caliente. El olor a humo de mezquite llenaba el aire frío de la tarde. Puse las salchichas sobre la parrilla de metal. El sonido de la carne cocinándose se mezcló con los ruidos del barrio. A lo lejos, escuché a unos niños jugando con una pelota de baloncesto. En la casa del vecino, una radio tocaba una cumbia vieja a bajo volumen. Era el sonido de la vida normal, el sonido de la gente trabajadora que entiende que en este mundo nadie te regala nada. Mientras la comida se asaba, volví a entrar a la casa. Subí las escaleras hacia mi cuarto, fui al buró junto a mi cama y abrí el cajón. Saqué la caja de terciopelo azul, la abrí. Adentro, descansando sobre la tela oscura, estaba el crucifijo de diamantes. El detective Rafael me lo había devuelto el viernes por la mañana, después de que la casa de empeño lo entregara como evidencia y el fiscal autorizara su liberación. Tomé la cruz de oro entre mis dedos callosos. El metal se sentía frío, pero pesado. Pesado con la historia, con el sacrificio, con el amor verdadero. Caminé hacia la ventana de mi cuarto. La luz del atardecer entraba por el cristal, iluminando los pequeños diamantes de Zacatecas. Pensé en Valeria. Pensé en la promesa que le hice en el hospital. Le prometí que cuidaría a nuestra hija, y durante 4 años, pensé que cuidarla significaba protegerla del dolor,
pagar sus errores, absorber sus golpes. Pero estaba equivocado. El amor sin límites no es amor. Es un secuestro emocional. Es criar a una persona débil, egoísta y cruel, incapaz de sobrevivir en el mundo real. Al cerrarle la puerta en la cara a Lucía, al dejar que el sistema judicial la procesara, al obligarla a cargar con el peso de su propia traición, finalmente estaba cumpliendo mi promesa. La estaba obligando a crecer. Si sobrevive a esto, si logra salir del hoyo que ella misma cavó, tal vez algún día se convierta en una mujer de la que Valeria estaría orgullosa. Y si no lo hace, si se hunde por completo, esa será su elección, no mi fracaso. Apreté el crucifijo en mi puño y me lo llevé al pecho. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire en la casa ya no se sentía pesado. El silencio ya no era aterrador. Era un silencio limpio, pacífico, absoluto. Bajé las escaleras, salí al patio y me serví la cena. Me senté en una silla de plástico vieja, mirando el humo subir hacia el cielo de Chicago. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre.